Me llamo Marta, tengo 37 años, y si algo aprendí en los últimos 5 es a no esperar que las cosas cambien por sí solas. Trabajo en un depósito de logística en las afueras de la ciudad, organizo papeles, controlo entradas y salidas, ayudo cuando hace falta. No es el trabajo que soñaba a los 20, pero me da una cierta estabilidad que, con el tiempo, aprendí a valorar más que cualquier promesa de algo mejor. Era viernes a la tarde, ya cayendo el sol, y volvía caminando a casa con una bolsa enorme de papas que había comprado en el mercado del depósito. No eran para mí, en realidad, sino para Miguel, uno de los muchachos de carga, que me pidió el favor porque su señora se había olvidado de comprarlas y él no tenía tiempo. Son esos pequeños favores que una se acostumbra a hacer cuando trabaja con gente durante años y ya no todo se mide en funciones o cargos. Volvía despacio, cansada, y justo al doblar la esquina de siempre, me llamó la atención una figura sentada en las escaleras del edificio de al lado. Me tomó medio segundo reconocerlo, y en ese instante el cuerpo me respondió con un silencio raro, de esos que te dejan quieta en mitad de la vereda. Era Santiago, el hijo de Raquel. Lo conocí cuando tenía 12 o 13 años, con las rodillas siempre raspadas, una camiseta del Milan sucia y un perro tuerto que no se le despegaba. No lo había vuelto a ver en más de 10 años, ahora estaba ahí, sentado como si ese fuera su lugar desde siempre, el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, un cigarrillo a medio fumar entre los dedos. El pelo más largo, una barba crecida sin ganas, y la mirada fija en nada. Más alto, más flaco de lo que una espera, con esa expresión cansada que no se puede inventar. Al principio no dijimos nada. Pero cuando me vio con la bolsa de papas, se levantó sin preguntar y me la sacó de las manos como si fuera obvio que iba a ayudar. ¿Estás viviendo acá de nuevo?, le pregunté ya en el pasillo, mientras él cargaba la bolsa como si no pesara. Por ahora sí. En lo de mi vieja. Me estoy tomando un descanso de Lisboa, dijo sin mirarme del todo, como si la explicación no hiciera falta o no alcanzara. No dije nada más. Lo dejé pasar conmigo hasta la cocina, donde apoyó la bolsa al lado del bajo mesada. Miró alrededor con una curiosidad callada, como queriendo recordar algo que nunca vio. No se sentó. No preguntó por nadie. Tampoco por mí. Solo estábamos ahí, compartiendo un momento que no tenía ningún plan. Gracias, le dije, no por cortesía, sino porque de verdad lo sentía. Si necesitas una mano con algo más, avisa, dijo, como quien no quiere comprometerse pero tampoco alejarse del todo, y se fue. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. No sé por qué, pero me quedé un rato largo parada frente al fregadero, mirando el lugar donde había estado. No era que me hubiera quedado con ganas de hablar más, ni que sintiera algo muy definido. Era solo esa presencia inesperada que te deja el cuerpo un poco distinto. Y lo único que pensé fue que no me había gustado verlo irse. Julio, con quien comparto el departamento, se había ido unos días antes por un viaje de trabajo, como suele hacer últimamente, sin decir cuándo vuelve. Hace tiempo que no hablamos mucho, pareciera que los dos preferimos no hacernos preguntas. Sus cosas siguen en el lugar de siempre, pero su presencia es como una mancha en la pared, parece que está, pero ya no modifica nada. Al día siguiente, ya cayendo la tarde, me puse a limpiar el pasillo del primer piso con una mezcla de vinagre y detergente, de esas que aprendes cuando vivís sola hace años y te cansaste de pagarle a alguien para que haga mal las cosas. La verdad es que no tenía que hacerlo, pero necesitaba mover el cuerpo, sacudir la cabeza, empujar pensamientos hacia los rincones y dejar que el ruido del balde llenara los espacios donde no quería escucharme. A veces limpiar no es limpiar. Es sostenerse. Estaba arrodillada contra la pared, dándole con fuerza a una mancha vieja de mate cocido, cuando escuché la puerta de Raquel abrirse. Pensé que era ella, pero fue Santiago el que salió, en patas y con una remera grande de esas que uno agarra cuando no tiene ganas de pensar en qué ponerse. Tenía el pelo mojado, como recién bañado, y en la mano llevaba un balde metálico que parecía más viejo que los dos juntos. Me miró con algo entre sorpresa y desgano, como si no esperara cruzarse con nadie. ¿Tenés un trapo? El perro tiró agua por toda la pieza, dijo, sin rodeos, sosteniendo el balde con una sola mano mientras con la otra se rascaba la nuca. No le pregunté nada. Fui a buscarle un trapo viejo que uso para las plantas, uno de esos que ya no sirven para pisos pero tampoco dan para tirar. Cuando se lo pasé, noté que evitaba el contacto visual, no por timidez,
sino porque parecía estar en otro lado, como si estuviera pensando en cosas muy lejos de esta casa. Siempre te pones a limpiar. ¿Acá afuera?, preguntó, agarrando el trapo y empezando a volver hacia la puerta. Hoy sí. Hay días que limpiar es más fácil que pensar. No lo dije como una broma, aunque sonó como una. Él se frenó antes de entrar, se apoyó en el marco con él. Cuerpo medio ladeado y me miró por primera vez con algo parecido al interés. Linda estrategia. Por ahí la pruebo. Si me canso de hacerme el que no piensa, no supe qué contestarle. Sonrió apenas, como si no esperara respuesta, y entró. La puerta se cerró con ese clic suave de las casas viejas que aún no perdieron del todo el respeto. Por el silencio, volví a fregar sin apuro, pero ya no estaba metida en la tarea como antes. El trapo hacía su trabajo, el piso se aclaraba de a poco, pero mi cabeza volvía una y otra vez a esa frase suya. No era lo que dijo, sino como lo dijo, sin apuro, sin intención, como alguien que dice cosas en voz alta solo para escucharse. Esa noche, mientras preparaba arroz y hervía una papa para mí sola, pensé 2 veces en ese cruce. No porque hubiera pasado algo, sino porque no pasó nada, y sin embargo algo se movió adentro. Pensé en su perro, en el balde, en su mirada medio torcida, en cómo un encuentro mínimo puede dejar una sombra larga en el día. Pensé que tal vez la cabeza también se limpia así, con gestos simples, sin querer. El miércoles a media mañana, justo cuando pensaba que el día se iba a deslizar sin mayores sorpresas, la lavadora decidió trabarse a la mitad del ciclo. Como si de golpe se hartara de cumplir órdenes. El tambor quedó detenido con la mitad de los toallones flotando en agua sucia y la otra mitad apenas húmeda, apretada contra las paredes de plástico. Toqué los botones, probé desconectar y volver a enchufar. Esperé 5 minutos por si solita recapacitaba, pero nada. La máquina se quedó ahí, inmóvil, desafiando mi paciencia con esa pasividad mecánica que solo tienen los electrodomésticos viejos y las personas que ya no quieren dar explicaciones. No me quedó otra que arremangarme y lavar todo a mano. En la pileta del lavadero, como hacía mi abuela cuando vivía en el campo. El agua estaba fría, el jabón se me resbalaba de los dedos, y cada movimiento me recordaba que hace rato no usaba los brazos para nada que no fuera apretar teclas o sostener una bolsa del súper. Me dolía la espalda, pero no quería parar. Había algo en el esfuerzo físico que me calmaba más que cualquier serie o playlist. Mientras enjuagaba el segundo toallón, con la pileta ya casi desbordada, escuché pasos lentos en el pasillo y al levantar la vista lo vi a Santiago, que pasaba caminando como si no tuviera destino claro, con un destornillador colgando del bolsillo del pantalón y las manos manchadas de grasa negra. Llevaba puesta una remera sin mangas, de esas que se usan cuando uno está más pendiente del calor que de la imagen, y el pelo algo revuelto, como si hubiera metido la cabeza debajo del capó de un auto. Se detuvo al verme en el lavadero, con los brazos sumergidos hasta los codos y el rostro mojado por el vapor que se mezclaba con el olor del detergente. ¿La máquina murió?, preguntó sin sorpresa, apoyándose en el marco de la puerta como quien mira una escena conocida. Está en huelga. Decidió que ya hizo suficiente por esta familia, dije, mientras exprimía un trapo con más bronca que técnica. Yo te daría una mano, pero tengo las manos hechas mierda, dijo, mostrándomelas como si eso explicara también otras cosas. ¿Está bien? Estoy viviendo una pequeña tragedia de espuma y enjuague. Nada grave, pero igual me hace sentir vieja. Él se quedó en silencio unos segundos, y justo cuando pensé que ya se iba, dijo algo sin levantar mucho la voz, como si no supiera bien a quién se lo decía. Las cosas que no hacen ruido son las que más tardan en pasar. Me quedé quieta. No por el contenido en sí, sino por cómo esa frase se me pegó al cuerpo sin aviso, como si hubiera estado flotando en el aire y él simplemente la hubiera atrapado. Fue una de esas oraciones que no pedís, pero cuando llegan, sabes que sé. Van a quedar un rato largo. No dije nada, solo seguí lavando. Pero durante todo el día, incluso cuando ya había colgado los toallones y el lavadero olía a limpio, no pude dejar de pensar en esas palabras. Porque no hablaban de la lavadora, ni del agua estancada, ni de la mugre bajo las uñas. Hablaban de otra cosa. Y él lo sabía. El sábado a la noche, cuando la casa ya estaba en silencio y el único ruido era el de la heladera encendiéndose cada tanto como para recordar su presencia, puse 2 rebanadas de pan en la tostadora, sin pensar demasiado, casi por costumbre. Como si el cuerpo supiera lo que quería hacer antes que yo. Apenas bajé la palanca, una chispa saltó del costado derecho, con ese sonido seco y metálico que no da lugar a dudas.
Apagué el enchufe de inmediato y me quedé un rato mirándola, como si esperara que se disculpara. Era una tostadora vieja, heredada de la madre de Julio, de esas que tienen la carcasa abollada, el resorte flojo y ese calor opaco que siempre deja una de las tostadas más quemada que la otra. Pensé en tirarla, pero después me acordé de lo que había dicho Santiago unos días antes, que entendía de electrodomésticos, que había arreglado una licuadora para Raquel y que no era tan difícil si una sabía por dónde mirar. No es que necesitara la tostadora, ni mucho menos, pero algo en mí decidió ir a tocar su puerta. No tuve que explicarle demasiado. Le dije, la tostadora está haciendo cosas raras, y él ya estaba poniéndose una campera con el cierre roto. Y bajando conmigo a la cocina, sin que hiciera falta agregar nada más, entró como si ya conociera el lugar, sin preguntar dónde estaban las cosas, se sentó en la silla más alejada de la ventana y desenrolló el cable con calma, como si el tiempo no apurara a nadie. Llevaba puesta una musculosa blanca, manchada en un hombro, y tenía las uñas negras de grasa, como si recién hubiera salido de desarmar algo más grande, más complejo, algo que también tenía piezas flojas y cables cruzados. No hablaba mucho. Pero cada gesto suyo parecía tener una razón precisa, una dirección clara, como si arreglar una tostadora fuera su manera de ordenar algo más. ¿Vale la pena arreglarla?, pregunté mientras apoyaba 2 vasos sobre la mesa, aunque sabía que no iba a aceptar tomar nada. No está tan mal. Le falta un poco de respeto por las normas de seguridad, pero funciona. Podría seguir andando unos meses más, quizás tendría que comprar una nueva. Estas cosas cuando empiezan a fallar, fallan siempre, dije, como quien se prepara para abandonar algo sin culpa. Santiago se quedó callado, pero no por distracción. Lo noté inclinar la cabeza apenas, como si le diera lugar a una respuesta. Más lenta, más pensada, que no estaba hecha solo de palabras. Si fuera tan fácil reemplazar cosas, me pregunto a quién cambiarías primero, dijo sin ironía, sin carga, sin mirar directamente, como si hablara en general, pero supiera exactamente que no era tan general. No le contesté. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta la volvía real. Me quedé en silencio, no por incomodidad, sino porque a veces el silencio dice más que la frase más precisa. Él lo entendió. Cerró el panel, enchufó la tostadora, comprobó que no hiciera más chispas, y se levantó sin apuro. Antes de irse, se dio vuelta y me miró con esos ojos que no preguntaban nada, pero igual esperaban algo, cualquier cosa. Estoy en lo de mi vieja. Cuando se fue, no volví a enchufar la tostadora. No porque no funcionara, sino porque algo en mí se había quedado girando todavía. Algo que no tenía resorte ni carcasa, pero también soltaba chispas cuando menos lo esperaba. El domingo por la mañana, antes de que el sol terminara de acomodarse entre los edificios, puse agua a calentar y preparé una taza de té como quien ejecuta un movimiento aprendido sin cuestionarlo. No era un gesto planeado ni cargado de intención, pero tampoco era completamente casual. Elegí una de las tazas viejas, de esas que ya tienen la cerámica fina en el borde y una pequeña línea de rajadura que apenas se nota si no estás prestando atención, y la dejé sobre la mesa, frente a la otra silla, sin anotación, sin notas, sin expectativas declaradas. No sabía si Santiago iba a aparecer. Tampoco sabía si yo quería que apareciera o si lo que quería era solo esa posibilidad de que algo sucediera. En la cocina se sentía un aire quieto, con olor a tostadas viejas y detergente reseco. La taza esperó toda la mañana, y después toda la tarde. El té se fue enfriando despacio, hasta quedar tibio, luego frío, luego apenas una mezcla de agua y algo que una vez fue sabor. La taza siguió ahí, sin que yo la tocara, como si al moverla estuviera aceptando que nadie iba a sentarse. El lunes, al cruzarlo en la entrada del edificio, él venía con la capucha puesta, los auriculares colgando del cuello y una mirada un poco más lejos que de costumbre. Lo saludé con un gesto casi imperceptible, y él se frenó a un paso de mí, sin sacar las manos de los bolsillos. Tu taza se quedó esperándote, dije sin intención de sonar seria, pero sin tono de broma. Tampoco. Él me miró un segundo, midiendo lo que quería contestar. La dejaste para mí y no la tiré. Es distinto, respondí, sintiendo que esa frase decía bastante más de lo que había pensado cuando la pronuncié. No está mal, dijo él, y no sonrió, pero sus palabras tenían una suavidad que antes no hablamos más. Apenas un silencio. Entre nosotros, diferente al de antes. Uno que no pesaba ni raspaba, sino que se quedaba ahí, cómodo,
como si ambos hubiéramos entendido que ya no hacía falta llenar los huecos con frases. Desde ese día, las conversaciones fueron más escasas. Pero los silencios empezaron a tomar forma. Ya no eran vacíos incómodos, ni pausas forzadas, eran presencias compartidas, como cuando dos personas miran por la misma ventana y no sienten la necesidad de comentar lo que ven. Algo en el ritmo entre nosotros cambió, pero no sabría decir qué fue lo que se movió primero, si la manera de esperarnos o la de no buscarnos tanto. Solo sabía que después de ese cruce, cuando llegaba a casa y me sentaba sola, ya no era exactamente la misma soledad de antes. El domingo siguiente, con Julio fuera de la ciudad por un envío inesperado, esos que aparecen de golpe y él acepta sin preguntar demasiado. Me desperté temprano y salí al patio a limpiar el grifo del fondo, ese que goteaba de vez en cuando y que nadie usaba pero que, por alguna razón, nunca se terminaba de arreglar. El aire estaba fresco todavía, y el sol apenas asomaba por encima de los techos bajos, proyectando sombras largas que hacían que todo pareciera más quieto de lo normal. Me arrodillé frente al caño con un trapo, una esponja vieja y un balde con agua caliente, y me puse a frotar sin apuro, como si el óxido respondiera mejor a la paciencia que a la fuerza. Lo escuché antes de verlo. Santiago caminaba despacio, arrastrando las zapatillas contra el cemento, con una taza en la mano y la mirada todavía sin terminar de despertarse. Llevaba una remera gris, grande, con una mancha de pintura en el hombro, y se sentó en el borde del cantero sin decir palabra. Durante unos minutos, cada uno estuvo en lo suyo, compartiendo el mismo espacio pero sin necesidad de llenar el aire con frases. El silencio tenía peso, pero no molestaba. Era ese tipo de silencio que a veces se da entre dos personas que todavía no saben si acercarse es una buena idea, pero tampoco se alejan. ¿Vos siempre estás limpiando algo?, preguntó, no con burla, sino con una mezcla de curiosidad sincera y resignación. Si no son las manos, es la cabeza, contesté sin pensarlo mucho, sacando el trapo del balde y volviendo a pasarlo por la rosca oxidada, como si eso pudiera ordenar algo más que el grifo. Él bajó la mirada a su taza, la giró un poco entre las manos, y dejó escapar una exhalación que no era exactamente un suspiro, pero casi. Después levantó la vista hacia mí, y sus ojos, más que preguntarme algo, parecían buscar alguna respuesta que ya conocían de antemano. No sé qué es lo que está pasando con nosotros, dijo al fin, con una voz tan tranquila que dolía. Más que si hubiera gritado. No me moví. Me quedé como estaba, en cuclillas, con el trapo todavía en la mano y la piel mojada por las gotas del grifo. Lo miré directo, sin bajar la vista, sin fingir otra cosa. Él dejó la taza a un costado y se inclinó hacia mí. Su movimiento fue suave, sin apuro, sin fuerza, como si se acercara a algo frágil. Me besó una sola vez, apenas, con los labios tibios y una pausa que duró más que el gesto. No fue un beso ansioso ni torpe. Fue un intento, una prueba. Algo que no buscaba confirmación inmediata, sino espacio. No lo rechacé, pero tampoco respondí. Me quedé quieta, y en ese no gesto ya había una respuesta. Él lo entendió, porque retrocedió sin dramatismo, recogió su taza y volvió a sentarse, esta vez con la espalda apoyada en la pared, mirando el cielo como si ahí estuviera el mapa de algo que ninguno de los dos sabía leer. Terminamos la mañana sin más palabras. Él se quedó un rato largo ahí, mientras yo seguía limpiando un grifo que ya estaba limpio. No hacía falta que dijéramos nada. Ambos sabíamos que algo se había movido, aunque todavía no sabíamos hacia dónde. Julio volvió un martes al mediodía sin mandar mensaje, sin aviso previo, como si hubiera decidido aparecer simplemente porque el aire de la ruta ya no le gustaba o porque había terminado antes el encargo. Tocó el timbre solo una vez, y cuando abrí, estaba parado con una bolsa de pan bajo el brazo y la cara de quien no espera ni explicaciones ni preguntas. Llevaba esa misma campera marrón con los puños gastados que siempre usaba para viajar, y se sacó las zapatillas en la entrada. Como si hubiera estado fuera apenas un par de horas, no casi una semana. ¿Todo bien acá?, preguntó, dejando la bolsa sobre la mesada como si nunca se hubiera ido. Sí, respondí, y noté que mi tono era más bajo de lo habitual, como si intentara no empujar el aire con la voz. Me miró con los ojos entrecerrados, como cuando trata de distinguir si algo está fuera de lugar sin tener pruebas reales, y se apoyó contra la heladera mientras yo cerraba la ventana que había dejado abierta por el calor. ¿Estás durmiendo con ese pibe?, preguntó de golpe, sin levantar la voz, sin apretar las palabras, pero con la claridad de quien no está tanteando el terreno. No fingí sorpresa, ni me reí, ni hice tiempo
Lo miré a los ojos y contesté con la única verdad que tenía a mano. No, él no reaccionó. Se quedó en el mismo lugar, como si mi respuesta fuera apenas una parte de lo que necesitaba saber. ¿Pero te gustaría? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una toalla húmeda colgada en el medio de la cocina. No contesté enseguida, porque sabía que la palabra que eligiera iba a pesar más por lo que no dijera que por lo que dijera. No lo sé, dije. Al final, y el silencio que siguió fue mucho más fuerte que cualquier afirmación, Julio no gritó, no me interrumpió, no hizo ninguna escena. Se sacó la campera, tomó un vaso del estante y se sirvió agua, como si necesitara un gesto mínimo para no quedarse inmóvil. Después fue hasta el cuarto del fondo y cerró la puerta sin golpearla, sin trabarla, sin dejar señales. Entendí que no iba a dormir conmigo esa noche, que se acostaría en el otro cuarto, el de las cajas viejas y la cama de invitados, donde la luz entra por la rendija de la persiana y el ventilador hace un ruido de pájaro cansado. Me quedé sola en la cocina, con el pan en la bolsa aún tibio, y me senté sin hambre, sin saber muy bien si eso que acababa de pasar era el principio de algo o el cierre definitivo de otra cosa. Pensé en Santiago, no con culpa, pero sí con una sensación rara de haber cruzado una línea que no sé si estaba dibujada. Pensé en Julio, en cómo su silencio a veces pesa más que cualquier palabra dura, en cómo duele más cuando alguien no pelea, porque entendés que ya no quiere convencerte de nada. Y entonces supe que, aunque la casa no había cambiado en nada, algo entre sus paredes ya no era igual. El jueves por la tarde, mientras colgaba la ropa en el balcón con la torpeza de quien tiene la cabeza en otra parte, recibí un mensaje de voz de Inés. Su nombre apareció en la pantalla como si lo hubiera invocado con el pensamiento, porque justo esa mañana, al encontrar una vieja bufanda que me había prestado una vez y nunca reclamó, la había recordado sin buscarlo. Reproduje el audio. Con una mezcla de nostalgia y cautela, sabiendo que cualquier cosa que dijera iba a dejarme pensando más de la cuenta. Su voz sonaba tranquila, con esa calma que solo se nota cuando uno está muy lejos de todo. Me contó que iba a quedarse en Punta del Este todo el verano, que el trabajo remoto le permitía estirarse unos meses más, y que, aunque al principio le costó estar sola, ahora se sentía extrañamente bien. Acá está más tranquilo sin ustedes, dijo, y luego agregó, no es algo malo, simplemente es lo que es. Esa frase se me clavó como un anzuelo, no por crueldad, sino por lo exacta, y antes de que terminara el mensaje, ya sabía que no iba a responderle. Lo borré sin pensarlo mucho, sin quedarme a escuchar otra vez. No quería repetir el eco. Esa noche, Santiago bajó a la cocina mientras yo secaba platos, con las mangas arremangadas y el pelo todavía húmedo de una ducha rápida. Llevaba puesta una remera limpia, pero arrugada, y traía consigo ese olor a taller, a tierra y a metal, que se le había vuelto una especie de firma. Apoyó el codo sobre la mesada y, sin demasiadas vueltas, dijo que estaba por irse. No ahora mismo, pero pronto. Un amigo en Trinidad está buscando gente, explicó, sin mirar directamente, con los ojos clavados en el piso como si ahí se jugara algo que él no podía controlar. Pensé que no aguantabas otra ruta, dije sin sarcasmo. Pero con algo de cansancio inevitable en la voz, no aguantó otro silencio, respondió él, tan rápido y claro que no hubo espacio para interpretar nada distinto. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. La cocina parecía más chica que de costumbre, y el ruido del ventilador era lo único que sonaba. Él no explicó mucho más, no pidió opinión ni consejo, y yo no se lo ofrecí. Ya no estábamos en ese lugar. Éramos dos personas que compartieron un borde, pero nunca se tiraron del todo, no discutimos. No hubo una despedida formal. Él solo dijo que me avisaría cuando se iba exactamente, y después salió por la puerta con esa forma suya de irse. Sin mirar atrás, sin golpear, sin marcar territorio. Me quedé sola con los platos limpios, el aire tibio de la noche y una sensación agria que no sabía si era tristeza o alivio. Esa frase suya, no aguantó otro silencio, me quedó flotando. Como una alarma sin apagar. Porque yo también lo había sentido, ese silencio denso que se forma cuando nadie se anima a moverse primero, como si el miedo a romper algo fuera más fuerte que las ganas de seguir. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás también yo estaba huyendo. Pero no de él, ni de Julio, ni de Inés. De lo que no me animaba a decir, el sábado, después de pasar casi una hora en el mercado peleando con señoras por las últimas mandarinas decentes y soportando la música enlatada que salía de los parlantes del techo,
Llegué a casa con las bolsas marcándome los dedos y un humor que ya no podía disimularse ni con una ducha larga. Dejé todo sobre la mesa sin orden, los duraznos rodando hacia una esquina, la merluza medio descongelada, el ajo desparramado como si el caos tuviera permiso para quedarse. Abrí la canilla, me lavé las manos con fuerza, y recién ahí sentí. El silencio, era ese tipo de silencio que no tiene espesor, pero pesa. No se escucha, pero se nota en cada rincón. Apreté los ojos por un segundo, tratando de sacudir la cabeza y volver a una especie de normalidad, pero todo seguía igual, la misma luz filtrándose por la ventana, el mismo ruido de la heladera funcionando, el mismo aire cargado de cosas que no se dicen. No fue hasta que me acerqué a cerrar la puerta del frente, esa costumbre que tengo de comprobar que esté bien trabada, incluso si no salí, que los vi. Las llaves. Estaban ahí, colgando del lado de afuera, solas, sin ningún llavero, sin nada que las distinguiera. El llavero de la guitarra azul que él usaba ya no estaba. Solo el metal frío, simple, funcional. Las reconocí enseguida, y esa ausencia de adorno fue lo que más me dolió. No hacía falta que me dejara una nota, ni que me avisara por mensaje. Esa imagen, las llaves puestas en la cerradura sin intención de recuperarlas, ya lo decía todo. Santiago se había ido sin despedirse. No hubo cruce de miradas en el pasillo, ni una última frase que pudiera repetirme después en la cabeza como una especie de consuelo. No dejó un gesto amable ni un portazo que justificara el enojo. Dejó lo justo, la prueba de que no volvería y el gesto de no hacer ruido al irse. Fue un tipo de respeto que dolía más que cualquier distancia. Me quedé un rato largo en el marco de la puerta, sin tocar las llaves, sin sacarlas de inmediato. Las miraba como si fueran algo vivo, como si al moverlas fuera a pasar algo. Pero no pasó nada. Solo el día avanzando, las bolsas esperando, y una sensación en el pecho que no tenía nombre, pero que se parecía demasiado a la certeza. No. Lloré. No me senté en el piso. No dije su nombre en voz alta. Solo me di vuelta, cerré la puerta despacio, y volví a la cocina. Puse los duraznos en la heladera, envolví la merluza en papel de diario, y pelé el ajo con movimientos mecánicos, como si en la rutina pudiera empujar hacia atrás ese vacío. Sabía que irse así era probablemente lo más honesto que podía haber hecho. También sabía que era exactamente lo que necesitaba para entender que lo que habíamos compartido, por más tenue y breve que fuera, había dejado algo que no se podía explicar. Y que ya no estaba. El lunes por la noche, cuando el sol ya se había escondido detrás de los edificios y las ventanas comenzaban a iluminarse una por una como si fueran ojos que se apagan lentamente, preparé la cena sin pensar demasiado. Mis movimientos eran automáticos, como si el cuerpo se dejara llevar por la costumbre. Corté cebolla, puse arroz a hervir, freí zapallito con ajo y albahaca. Al momento de servir, saqué 2 platos del estante sin notarlo. Los coloqué sobre la mesa con naturalidad, como si Julio estuviera por llegar con su paso tranquilo. Él solía preguntar si íbamos a comer en la cocina o en el balcón, pero nunca esperaba una respuesta concreta. Esa noche, sin embargo, ya sabía que Julio no iba a cenar en casa. Me lo había dicho por la mañana, mientras se paraba en la puerta con el bolso al hombro y los ojos todavía algo dormidos. Tenía una reunión en otra zona y pensaba volver tarde. Lo sabía desde temprano. Aún así, puse 2 platos. No fue un error. Tampoco fue un impulso. Fue esa forma en la que el cuerpo se acostumbra a compartir, incluso cuando está solo. Me quedé mirando los 2 platos servidos. Eran iguales. Estaban ordenados con cuidado. Me detuve ahí por varios minutos. No sentí tristeza, ni quise hacer drama. Pero algo en esa escena resultaba difícil de sostener. Me senté, sin tocar los cubiertos, y dejé que la mirada se perdiera en la botella de vidrio que hacía años usaba como florero. Estaba vacía. La tenía sobre una repisa. La luz de la lámpara se distorsionaba al pasar por el vidrio y parecía que todo lo que había alrededor debía verse menos claro. Pensé en Santiago. No fue un recuerdo preciso. Tampoco lo comparé con nadie. Ni siquiera lo sentí como una ausencia. Fue una idea que apareció sin intención. No trataba de entender nada. No me pregunté dónde estaba, ni si pensaba en mí. Solo pensé que había estado. Y algo de eso todavía flotaba en el aire, en la silla vacía,
en el gesto repetido de poner 2 platos cuando ya no hacía falta hacerlo. También pensé en Julio. No con culpa. Lo pensé como se piensa en alguien que conoce tus rutinas, que entiende tus horarios, pero que no se entera de lo que no se dice. Y entonces pensé en mí. En esa versión mía que no se acomoda del todo con uno ni con otro. Que no busca grandes respuestas. Que solo quiere entender por qué algo tan simple como poner la mesa puede ser tan difícil de explicar. Esa noche cené sola, como muchas otras veces. Pero algo era distinto. Cada bocado tenía una parte de reconocimiento y otra de despedida. No sentía tristeza. Era una claridad serena. Guardé el segundo plato sin tocar. Lo cubrí con un repasador limpio y lo puse en la heladera. No porque creyera que alguien iba a comerlo después, sino porque no estaba lista para volver a dejar la mesa con un solo plato. En algún rincón, todavía seguía la costumbre de esperar lo que ya no vuelve. El miércoles, mientras acomodaba cajas en el lavadero del depósito y hacía equilibrio entre papeles mal impresos y productos de limpieza, una de las supervisoras me dio una lapicera nueva para firmar una entrega. Era liviana, de plástico común. La tapa azul se caía si no la apretabas bien. No tenía marca visible. No tenía peso especial. Tampoco un diseño llamativo. Aún así, al firmar con ella, sentí algo raro. Me detuve un instante. La letra con la que escribía mi nombre no me parecía del todo familiar. La firma había salido diferente. No era solo que estuviera más inclinada o apretada. Sentía que alguien más la había hecho. No tenía que ver con la lapicera. No era la tinta ni el papel húmedo. Era otra cosa. Me di cuenta de que yo había cambiado. Lo noté justo ahí, en medio de una rutina cualquiera. Entre cajas, entre productos, entre números, no me sentía mejor persona. Tampoco más fuerte ni más libre. No había tenido una revelación. No era una versión iluminada de mí misma. Pero era otra. Esa diferencia se notaba. Se notaba en que esperaba menos de los demás. En que escuchaba más. En que ya no necesitaba hablar tanto para acompañar a alguien. También se notaba en el cuerpo. En los hombros menos tensos. En las ganas de no volver a ciertos lugares, aunque nadie me dijera que no podía hacerlo. Ese día no pensé en Julio. No me pregunté si iba a dormir en la cama grande o si había elegido quedarse en la otra habitación. Tampoco pensé en Santiago con afecto ni con pena. No lo imaginé en un colectivo ni en una ruta lejana. Solo. Apareció en mi mente como alguien que dejó algo dentro de mí y se fue sin hacer ruido. No sentí enojo. No sentí nostalgia. Solo hubo una pausa. Al salir del trabajo caminé despacio por la misma vereda de siempre. Esquivé los charcos como cada día. Saludé al kiosquero que nunca recuerda cómo me llamo. Compré pan aunque sabía que en casa todavía había. No era ansiedad. Era solo una forma de no volver con las manos vacías. Subí las escaleras. Abrí la puerta. Dejé la bolsa sobre la mesa. No encendí la luz enseguida. Dejé que el atardecer filtrado por la ventana dibujara sombras largas en el piso. Esa tarde no me molestó el silencio. Tampoco la soledad. No sentí necesidad de poner música ni de buscar distracciones. No me dolió que nadie preguntara cómo había sido mi día. Me senté en la silla de siempre. Puse los pies cruzados sobre otra. Respiré profundo. No era felicidad. Pero tampoco era tristeza. Era algo simple. Honesto. Era saber, sin tener que decirlo, que no quería volver atrás. Aunque lo que viniera después fuera otro día parecido a los anteriores.